Orozco, ex embajador de México en Cuba. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Embajador, queríamos platicar con alguien que nos explicara, que tuviera el conocimiento, que hubiera estado en una posición privilegiada como la suya, para entender qué significa la alerta de viaje que emite en esta ocasión el gobierno de los Estados Unidos, porque se menciona violencia, obviamente, y terrorismo. ¿Hay sustento para hablar de terrorismo con lo que se nos viene a la cabeza o qué significa? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Estados Unidos siempre ha emitido alertas de viajes a sus ciudadanos. Es incluso una alerta que viene en las leyes internas de Estados Unidos que obliga al gobierno de Estados Unidos a emitir señalamientos. Por ejemplo, ha habido anteriormente, cuando había mucha violencia en la frontera de Tamaulipas, Sí. emitían alertas eh, señalando que sus ciudadanos no debieran viajar a Reynosa o a, a Matamoros u otras ciudades de Tamaulipas, pero también ha sucedido en alguna ocasión en Sonora y en, obviamente, zonas del sur. Normalmente no han dicho un estado entero, sino que han indicado zonas turísticas, de repente alertas por Cancún cuando había una ola de Así violencia, es. o Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? Y estábamos acostumbrados a esto. Lo que nunca se había ocurrido es que pusieran una alerta para prácticamente toda la República Mexicana, Claro. menos dos estados, Campeche y Yucatán. Pero fuera de esos dos estados, ya pusieron varios estados en una situación de alerta máxima, otras queriendo decir que definitivamente no debieran viajar a esos estados, como es el caso de Sinaloa, eh, Zacatecas, etcétera. Colima, Guerrero, Otros, Michoacán, Tamaulipas, sí. exactamente Guerrero, o donde hay una alerta media, donde si uno viaja a esos lugares hay que hacerlo con gran prudencia. Eh, Obviamente lo que significa esto es que Estados Unidos está escalando el conflicto con México con relación al tema del narcotráfico y lo que ellos hoy por hoy han definido jurídicamente desde su jurisprudencia como organizaciones terroristas. Entonces, esta es la alerta que están dando a sus ciudadanos para que no viajen a determinadas zonas del país. Lo que creo, sin embargo, es que esta alerta se ha confundido con el aviso del gobierno de Estados Unidos dando autoridad a su ejército a intervenir en distintos países donde hay una actividad muy importante del narcotráfico, léase para ellos terrorismo. Estas dos alertas que se han dado un poco generan, creo yo, una confusión. Creo, por ejemplo, que cuando la presidenta señaló en una mañanera de que la alerta al ejército de Estados Unidos era para que actuara dentro de su territorio, ella estaba equivocada. Es posible que haya confundido la alerta con el aviso a los ciudadanos americanos de que no viajaran a determinadas zonas de nuestro país. Estoy especulando sobre una posible confusión en la mente de la presidenta. Lo que sí es cierto es de que la otra alerta, la alerta de la posibilidad de la intervención del ejército de Estados Unidos en determinadas zonas de América Latina, eh,
sí se refiere a la posibilidad incluso de una posible intervención en nuestro país. Ahora, yo sobre este caso último de la alerta al ejército, a mí me parece que más bien en este momento, con todos los indicios que vemos, es una alerta dirigida más a Venezuela que a México en este momento. ¿A Venezuela? Sí, a Venezuela, porque si te das cuenta, acaban de anunciar el día de hoy, por ejemplo, que Estados Unidos ha intervenido en muchas propiedades de Nicolás Nicolás Maduro Maduro. Ujú. en la República Dominicana, que es al parecer un país donde él iba a tomar cierto descanso cercano a Venezuela, una isla caribeña, pero fuera del territorio nacional. Y, eh, y además, Estados Unidos publicó una alerta, eso sí, llamando al pago de 50 millones de dólares por la captura o la información que llevaría a la captura de, eh, de Maduro. Entonces, estas acciones tan directas sobre el presidente espurio de Venezuela me parece que abre más la posibilidad de una intervención, calculando en este momento que una acción tan fuerte como esa de ir y en un operativo un poco parecido a lo que hicieron con el Mayo Zambada, eh, es decir, no una invasión a Venezuela, sino una acción quirúrgica para ir a extraer a Maduro de Venezuela, me parece que es una acción mucho más próxima que lo que se ha expresado con relación a México, que es que habría una intervención militar aquí, cosa que yo no considero que es una posibilidad real. Ok, Lo que pero sí es posible, perdón, Permítame preguntarle, en este momento, como usted dice, nunca se había emitido una alerta de viaje a 30 de los 32 estados en el territorio mexicano. ¿Se puede estar sentando un precedente, un contexto de amenaza de seguridad nacional al territorio estadounidense, por lo cual, según el gobierno estadounidense en su narrativa, podría realizar algún tipo de actividad militar en territorio mexicano? Como usted decía, no podemos hablar de una invasión, pero algo más allá de lo que hemos visto hasta este momento. bueno, por supuesto, y justamente lo vimos hoy. Lo que vimos hoy es que, según dice el secretario de Seguridad Pública, Harfush, eh, Estados Unidos voló un dron con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Un dron lo volaron de una base militar de Estados Unidos a sobrevolar durante varias horas a Valle de Bravo. Hoy justamente, incluso en las redes viene el señalamiento de cuál fue la ruta de vuelo de ese dron. Es un dron de espionaje, autorizado, hay que decirlo, porque lo anunció Farfush así, Sí. autorizado, solicitado y autorizado por el gobierno de México. Pero ese tipo de acción, de recopilar inteligencia en una Sí, zona específica, que es en Valle de Bravo, eh, bien, obviamente señalándolo como una zona de peligro, bien. quiere decir que ya están actuando en nuestro territorio. Lo que Permítame hacer una todos pausa, embajador. Tengo que hacer una sospechábamos muy ha breve pausa. ocurrido. Estamos platicando con Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Bienvenidos a los que se suman a esta parte del programa. Nos hablaba, embajador, de lo que significa el uso de este dron en territorio mexicano, que además no es la primera vez, ¿no? Ya teníamos por ahí un barco en aguas territoriales, evidentemente los servicios de inteligencia compartido, pero ¿qué significa en este caso?
No, lo que está significando es de que México está rodeado en realidad de un operativo de inteligencia por parte de Estados Unidos, porque efectivamente lo señalas. Hay un crucero importante en el Golfo de México y Ujú. otro crucero de guerra en el Pacífico, pegado a Baja California, que son cruceros que Estados Unidos trajo de Medio Oriente, que son cruceros de la Marina estadounidense y que sirven básicamente como instrumentos de inteligencia de gran sensibilidad. Por ejemplo, uno puede pensar que un dron sobrevolando México como el que vino hoy, desde que entró a territorio nacional, antes de llegar a su destino, que era Valle de Bravo, Sí. estaría recogiendo información en toda esa trayectoria, transmitiéndola a los cruceros y a instancias de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, en Nogales, Arizona, donde tienen una base Ya. de espionaje y de inteligencia muy importante de Estados Unidos, y que están ahí precisamente para estar espiando eh, cuanta cosa mueve en México en materia de criminalidad y de muchas otras cosas. Y Sí. de ahí se desprende, por ejemplo, que pueden escuchar y detectar, por ejemplo, qué personajes del oficialismo avisan a, a los elementos criminales cuando hay un operativo en su camino. Muy recientemente, por ejemplo, se dio a conocer que las fuerzas del orden de México estaban a punto de atrapar al Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que un pitazo de adentro de la Guardia Nacional le Gravísimo. alertó de la situación para poder escapar. Bueno, todo esto lo pueden detectar y muy probablemente las agencias de Estados Unidos con los drones y con todo el espionaje, incluso desde satélites, pueden detectar de dónde provino esa llamada, ese aviso Bien. al Mencho que le permitió escapar. Bueno, todo esto estamos hablando de escenarios de guerra. Estos son escenarios de guerra. Ya. Esto quiere decir que la intervención de Estados Unidos en México no es una posibilidad, es una realidad. Qué interesante. Es Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Le apreciamos enormemente la claridad y la distinción, obviamente, para este espacio y para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Con mucho gusto.